El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Ronald López, Cristian en los estudios de TV Globo, Ronald en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. Diputado David Chávez tiene la razón que hay un retroceso en la democracia, pero se enteró tarde, porque el retroceso en la democracia se originó en junio del año 2009 con un golpe de Estado. Solo los de pensamiento y acciones retrógradas dan un golpe de Estado. El pueblo hondureño no consideraba ni siquiera en la imaginación un golpe de Estado en el siglo XXI. Los retrógradas que dieron el golpe de Estado en 2009 nos retrocedieron a la década de los años 60 del siglo pasado, porque solo cuando se da un golpe de Estado a un presidente legítimo se interrumpe o se rompe el orden constitucional y por lo tanto también la democracia. Sobre las amenazas del proceso electoral, sobre las declaraciones de Mauricio Oliva, que deja o da, es la palabra, da a entender que no se han aprobado las reformas electorales por petición de la oposición. Estaremos conversando el día de mañana con don Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, a la ciudadanía hondureña, no a Carlos Paz como periodista. ¿En qué riesgos está el proceso electoral de noviembre del 2021? Diputado David Chávez, también es una actitud y decisión retrógrada oponerse a una nueva ley electoral, a las reformas electorales, a la segunda vuelta, al voto electrónico y todo aquello que garantice la transparencia de la democracia en Honduras ejercida en las urnas por nosotros, las ciudadanas y ciudadanos. Y el tema de hoy con Ramón, las valoraciones de los 7 años de gobierno de don Juan Orlando en la presidencia de la República de Honduras. Ronald nos avisa cuando tengamos ya a nuestro invitado. Y 3 años cumplió ayer de haberse reelegido con todos los señalamientos que conocemos de la ilegalidad, más los resultados del proceso electoral del 2017. ¿Cómo lo valoran los nacionalistas, pero también cómo lo valora la oposición? Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Cuarto Poder. En efecto, don Carlos Paz, ese es el tema de esta tarde. 7 años de gestión del gobierno de don Juan Orlando Hernández. Hoy es el 28 de enero. Ayer se cumplieron esos 7 años, 3 años de este nuevo gobierno. Con el acumulado, recuerden que está en su segundo periodo presidencial don Juan Orlando Hernández. Este es el último año, así lo ha aseverado él también. Vamos a entregar el poder a otro nacionalista, lo ha dicho, ¿verdad? Puede ser un presidente o presidente de otro partido político, pero lo cierto y lo que se espera, y gran parte de la población espera, que se den esos cambios, que se dé esa verdadera alternabilidad en el poder. Pero de cara a este proceso electoral, ¿afecta la gestión de don Juan Orlando Hernández a las pretensiones políticas del Partido Nacional? ¿O lo beneficia, cree usted? Y le hacemos la consulta también para que participe en las redes sociales. ¿Cómo evalúa estos 7 años de gobierno del Partido Liberal? Serían 11 con los de don Porfirio Lobo Sosa, pero vamos a hablar específicamente de estos 7 años de don Juan Orlando Hernández, que gracias al ejemplo
que vio en el 2009, después del conflicto político, él aprovechó la coyuntura y dijo, bueno, aquí hay espacio para hablar del tema de la reelección. Recuerden que lo que se dio en el 2009 pues fue un quiebre histórico para nuestro país. Recordamos lo del golpe de Estado y a los conflictos que nos internamos como sociedad, conflictos políticos. De ahí para allá Honduras no ha podido salir de ese estancamiento en el que se encuentra, y yo creo que ahí él miró el ejemplo y dijo, bueno, hay chance para poder hacer una reelección, que es una reelección totalmente ilegal, y esa es la sombra que él tiene y que ha tenido durante su gestión presidencial. Reelección ilegal, problemas de corrupción y aparte los problemas de narcotráfico, pero profundicemos específicamente sobre su gestión gubernamental. Hoy, Transparencia Internacional informó a la sociedad hondureña que somos el cuarto país en corrupción en América Latina y el segundo en Centroamérica. El que nos tiene en ese bonito lugar. Reformas a las leyes, a las instituciones contraloras de los fondos públicos, los actos de corrupción de la pandemia. Así, muy difícil puede venir la inversión extranjera porque no hay Estado de Derecho, por lo tanto no hay seguridad jurídica. Eso lo dio a conocer hoy a CJ, que es el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. La corrupción se fomenta porque impera la impunidad. No contesta. No contesta. Ese es el informe del día de hoy de la Asociación para una Sociedad Más Justa, dándole a conocer al pueblo hondureño que ocupamos el cuarto lugar en corrupción en América Latina y el segundo en la región centroamericana. Y es que es imposible hablar de una gestión gubernamental sin hablar del tema que ha salpicado sin duda alguna a los últimos gobiernos de nuestro país, la corrupción. Pero que se ha acrecentado en estos últimos dos gobiernos es más latente el tema, sin duda alguna, por los escándalos que han surgido a la luz pública. Recordamos pues el más emblemático de todos, el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde se dilapidaron más de 7.000 millones de lempiras. Eso es lo que tenemos conocimiento. Sin profundizar en las investigaciones, pudo haber sido más. No sabemos cuánto pierde cada una de las instituciones en corrupción al año. Bueno, el FOLDE nos da algunas estadísticas y nos dice, en Honduras son 60.000 millones anuales que se votan en corrupción. Ahí no involucramos aquel tema de la bolsa solidaria, del bono 10.000, que ha sido politizado hoy en día y que hay activistas que dicen que... Bueno, porque a los activistas es que se les otorga ese bono que reciben 2.000 lempiras y que los otros 8.000 lempiras pues va para las campañas políticas. Todo eso es parte del drenaje de los dineros del Estado que van enfocados a la corrupción, que van para las campañas políticas y que sin duda alguna en estas últimas dos gestiones gubernamentales pues ha sido más grande dichos escándalos. Pero también las leyes aprobadas desde el Congreso Nacional que fomentan la impunidad y por lo tanto conduce a la corrupción. Porque si los servidores públicos saben que esas leyes aprobadas en el Congreso Nacional no les deducen las responsabilidades para pagar por su delito, cometen los actos a diestra y siniestra. Desde el Congreso Nacional también se promueve la corrupción aprobando leyes que la fomentan. Pero los mejores evaluadores somos nosotros, mujeres y hombres de este país, que vemos los hechos y que sufrimos las consecuencias. Y como no está nuestro invitado, le voy a solicitar a Cristian si me ayuda con una de las entrevistas que le proporcioné ayer. ¿Cómo se da esa simbiosis de la corrupción y la política en el país? Las decisiones que se toman. Aquí se habla del crimen organizado y del narcotráfico, pero que ha penetrado los partidos políticos. Pero la ambición de poder, ¿por qué no pensar también lo contrario? Que el político, para financiar su campaña, para embelecer al pueblo,
que prácticamente es engañarlo, para dar regalías, que eso incluye hasta las piñatas. Para eso ocupa grandes capitales. Escuche usted, estimado televidente y oyentes a nivel nacional y nuestros compatriotas en el campo internacional. Ser diputado, para el caso en Francisco Morazán, se requiere entre 3 y 4 millones de lempiras. Eso datos de lo que fue el Tribunal Supremo Electoral, de dónde provendrían esa gran cantidad de recursos, y si nosotros hacemos la relación con lo que antes percibía como salario un diputado, no le alcanza. ¿Cuál es entonces el interés? ¿No está? Está. Ya está. Está conectado, don Fernando Anduray. Le agradecemos al abogado Fernando Anduray, profesor universitario de Derecho Constitucional y miembro del Comité de Doctrina del Partido Nacional de Honduras, poder compartir con los televidentes de Cuarto Poder y oyentes sus aciertos, sus valoraciones de los aciertos y desaciertos de los 7 años de gobierno de don Juan Orlando Hernández en la presidencia de la República. Buenas tardes, abogado Anduray, y gracias por estar en Cuarto Poder. Gracias, licenciado Paz, es un placer saludarles. Y primero, pues, desear la bendición de Dios en el nombre de Jesucristo al pueblo hondureño. Este es un tema evidentemente controversial. Sin embargo, la óptica de quien analiza el problema es la que determina si está contento o está inconforme con lo que ha hecho el gobierno en los últimos 7 años. Yo sí creo que hay muchos temas positivos en los que el país ha cambiado su estatura, ha cambiado su forma de ser. El tema fundamental de la seguridad nacional, se recibió un país con la denominación de ser el país más violento del mundo. Y hoy, después de que hace 7 años habían casi 90 muertos por cada 100.000 habitantes, hoy estamos a 36 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Es una cifra que nos entusiasma seguir trabajando por el país, en virtud de que son muchas vidas las que se han salvado, pero todavía 36 o 37 muertos por cada 100.000 habitantes es una cifra alta y hay que seguir trabajando para bajarla. Yo siento que en eso hay que hacer un esfuerzo común. Esto es un problema de todos los hondureños. Sin embargo, hay un sector de la sociedad que se resiste a creer que esto sea cierto y prefieren seguir creyendo que Honduras es el país más violento del mundo, porque reconocer que el gobierno tiene méritos en esto es reconocer que hay gente que está contenta con que ya no tengamos los niveles de criminalidad que se tenían. El mismo tema en seguridad es el tráfico de las drogas que había en Honduras. Los norteamericanos afirmaban que el 87% de toda la droga que salía de Sudamérica y venía a los Estados Unidos pasaba por Honduras. Y aquí había gente que atendía esas cosas. De tal forma que hoy los mismos norteamericanos dicen que apenas el 4% de la droga que sale de Sudamérica pasa por Honduras. Esa diferencia de más del 80% que ya no pasa por Honduras obedece a una lucha contra el narcotráfico en el que han caído muchos hondureños involucrados en esas cosas, y que ha servido el tema también para tratar de involucrar a algunos políticos a los que tienen que apartar del camino, porque de lo contrario van a seguir fortaleciendo la institucionalidad del Partido Nacional de Honduras. Me refiero con esto a que es efectivo el declive del narcotráfico en el país, la desarticulación de casi la totalidad
de los carteles de la droga. En el norte, en el sur, en occidente, en oriente, en el centro del país, en todos lados. Hubo una desarticulación de los carteles de la droga, se disminuyó el tráfico de drogas. Eso es positivo para Honduras porque nos ayuda a ver que se redujo el número de muertos en el país en función de que las maras o grupos criminales organizados no tuvieron suficiente droga para vender en el país y eso disminuyó radicalmente el número de gente muerta en las principales ciudades y en los lugares donde el narcomenudeo se había convertido en su quehacer fundamental. Hay otros temas tradicionales del país, por ejemplo, como el estado de las calles y las carreteras. Antes en Honduras, casi todos los días en los medios de comunicación, los hoyos de las calles, los baches eran noticias. No hemos vuelto a escuchar esas campañas sistemáticas en contra del gobierno por los baches de las calles, porque hay un trabajo sistematizado, y no es que no aparezcan baches en las calles, sí aparecen, pero hay un sistema de manejo, de mantenimiento de las calles, que ha permitido de alguna forma que este problema no sea fundamental y no sea vital en estas cosas. Otro tema fundamental que era noticia todos los días en Honduras era el déficit fiscal, la incapacidad del Estado de pagar sus deudas y que le quedaba debiendo a medio mundo a fin de año. Las huelgas constantes de empleados por aumento porque no les pagaban, o el tema del salario mínimo. Todas esas cosas realmente en Honduras han pasado a un plano secundario, han disminuido totalmente. Estas cosas son positivas. Algunos otros temas, como el hecho de que Honduras importaba frijoles, importaba otros granos básicos, mucho arroz, mucho maíz. Esos temas prácticamente desaparecieron y Honduras hoy, en medio de las situaciones de los huracanes, ha logrado tener suficientes frijoles para la demanda nacional y además para vender un poco de frijoles al exterior también. Y se han fortalecido sustancialmente muchas cosas en el campo, en el agro, y eso está relacionado con los famosos votos rurales que aparecen en las campañas políticas y que después no saben por qué los campesinos votan por el Partido Nacional. Y el asunto es que el Partido Nacional está trabajando fuertemente en la recuperación del campo, impulsando las actividades agrícolas, el emprendedurismo agrícola, y los programas de acción social del Estado de Vida Mejor fueron directamente, en forma masiva, a los pobres de Honduras en el interior del país. Esta situación hace que en Honduras hayan dos tipos de visión de la situación del país. Unos que quieren ver los problemas de las grandes ciudades como la razón por la cual la gente no debe votar por el Partido Nacional y tratan de ignorar absolutamente que hay cientos de miles de gentes trabajando todos los días con el gobierno de la República en programas de acción social o en programas de emprendedurismo o de fortalecimiento de las actividades agroindustriales del país. Es importante determinar que en las relaciones con la empresa privada no ha habido pera en dulce. Han habido normalmente algunos niveles de confrontación en virtud de que el gobierno de la República determinó que el país no puede seguir creciendo económicamente, que se genere riqueza y que esa riqueza no llega a los pobres de Honduras. En otras palabras, los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres se siguen haciendo más pobres. Don Fernando, Dígame. le saluda Ramón Ochoa. Entiendo, un placer saludarlo, don Fernando Anduray. Entiendo su postura, entiendo su participación dentro de un partido político y entiendo que ustedes pues tienen argumentos para poder defender esta gestión. Ahora, vámonos ya de manera objetiva a los números para poder hablar de una realidad que vive el país. Uno mira los números
analiza y mira la realidad también, lo que uno vive día a día. Cuando yo le hablo de esos números en materia económica, por ejemplo, 70-75% de la población vive o vivimos en pobreza. 42%, según indicadores internacionales, de personas que viven en extrema pobreza. O sea, estamos hablando casi de la mitad de la población. Entonces, ¿cómo palpar todos esos beneficios de los que usted nos está hablando en números y en la realidad? Y le digo una realidad, cuando venía camino a la radio, por todos los semáforos, y usted lo sabe, en las ciudades grandes, Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, incluso en Intibucá, que anduve hace poco, vi cadenas de miseria, personas pidiendo, pero en los semáforos de las principales ciudades usted va a ver 20, 25 y hasta 30 personas pidiendo. ¿No refleja eso una realidad del país? Que Honduras está en calamidad, que hay hambre, que hay profesionales que salen con su currículo en mano y que no encuentran trabajo. ¿A qué se debe eso? ¿Dónde están todas esas bondades de las que usted me está hablando reflejadas en esos números y en esa realidad, don Fernando? Bueno, a mí me gustaría que me diera de referencia el país del mundo donde no existe gente en los semáforos pidiendo o donde toda la gente tiene un trabajo. Ni siquiera en los Estados Unidos, ni siquiera en Suecia, ni siquiera en Finlandia. En ningún país del mundo usted va a encontrar el 100% de la gente, de la población, con un trabajo fijo y estable. En Honduras definitivamente hay problemas. Cuando yo estaba hablándole del problema del gobierno con la empresa privada, es precisamente porque no podemos seguir teniendo un país donde la gente trabaja y no progresa para ningún lado, porque todo el producto de su trabajo, la riqueza que genera, se queda en las mismas manos de siempre. Desgraciadamente, los medios de comunicación en Honduras, la mayoría, la inmensa mayoría, está en manos de gente que quiere mantener el statu quo y que no quiere que las situaciones cambien en Honduras. Ahorita mismo, nosotros estamos con la necesidad de iniciar un proceso de reconstrucción nacional por todos los desastres que causaron esta y otra, por el desastre económico que ha generado la recesión por la pandemia, y hay mucha gente de la empresa privada, los dueños de los bancos, los dueños de las financieras del país, los dueños de las grandes inversiones del país, queriendo ellos liderar el proceso de reconstrucción y diciéndole al gobierno dónde y cómo debe invertir el dinero. A eso me refiero. Ha habido un nivel de confrontación. Usted recuerda el pleito del presidente con toda la empresa privada y los bancos para que se le bajara de 86, 88, 90% los intereses de las tarjetas de crédito a un 50%. Usted recuerda el pleito del presidente con los bancos porque nunca quisieron financiar las actividades del pequeño productor en Honduras y por eso se tuvo que traer Banrural aquí. Y esos empresarios, dueños de todo el dinero en Honduras, empezaron una campaña en sus medios de comunicación contra el gobierno y contra Banrural porque estaban metiendo dinero para financiar en el agro y empezaron a decir que era dinero del narcotráfico o que el Banrural era del presidente de la República. Atacar las cosas que el gobierno hacía para tratar de generar justicia social, porque no podemos seguir trabajando, generando dólares todos los días a través del trabajo que hacemos para que Tigo y Claro, la Loto o los dueños de las térmicas conviertan el dinero diario que pagamos todos en dólares y se lo lleven de Honduras a fundar empresas fuera de Honduras, generándole progreso al pueblo hondureño. Ese es el tema que tenemos que enfrentar. Pero si usted lo que quiere es decirme que el presidente de la República está mintiéndole al pueblo hondureño porque los números o los indicadores internacionales le dicen que Honduras es un país pobre, sí es un país pobre, pero si usted se va con los indicadores del BID, va a encontrar que el país no está en la misma posición en que estaba cuando Juan Orlando llegó al poder. Pero ¿qué dice la oposición política? Es que el BID le está haciendo un favor a Juan Orlando y no debe medir de esa forma. Quieren seguir midiendo a Honduras con índices o con indicadores totalmente distintos a como miden a otros países. A nosotros nos quieren seguir midiendo con los mismos indicadores y con los mismos índices de hace 25 años. Y a Costa Rica, a México, a Colombia, los miden con indicadores diferentes. ¿Por qué? Cuando vino el BID y aplicó los mismos indicadores
de pobreza, de cuestiones sociales, de cuestiones económicas, de cuestiones de salud, de cuestiones de educación, de cuestiones de vivienda, de cuestiones de transporte, de cuestiones de infraestructura productiva. En la misma forma en que se midió Colombia, inmediatamente Honduras bajó al 48% de pobreza y nadie quiso recoger esos datos, porque hay una decisión en algunos medios de comunicación de ver cómo sacan al Partido Nacional del poder. Y eso es diferente a que veamos los números objetivamente como usted quiere que los veamos. Si quiere que veamos los números que usted me da, los de los organismos internacionales que controla la izquierda, pues hombre, estamos fregados. Abogado, Los números oficiales del Estado con órganos como el BID, que nos financia constantemente los programas de desarrollo nacional, entonces estamos hablando de otro tipo de realidad. abogado Fernando Anduray, si me permite, como estamos hablando de números y vamos a obviar la pandemia y los 2 huracanes que nos han azotado. A enero del 2020, datos que están ahí y usted los puede consultar en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Me los proporcionó el señor Piorio Fo. La PEA en Honduras es de 4.2 a enero. Empleados en el sector privado, 1.6. Personas que reciben sueldo quincenal o mensual. Empleados, o sea, gente trabajando, 335,000 en los entes gubernamentales, centralizados, desconcentrados y descentralizados. Eso los deja un margen que más de 2 millones de hondureños no tienen empleo. Y si no tengo empleo, no puedo consumir. Y le hago la relación. Tenemos una economía de desechos. Usted ve que las tiendas de artículos usados, no solo ropa, sino de todo tipo de artículos, han proliferado en todas las ciudades del país. Con estoicismo los hondureños admitimos nuestra calidad de indigentes. Abogado Anduray. El ACNUR, disculpe que no he terminado con los datos, porque me dijo que habían disminuido las muertes. El ACNUR, en su informe este año, no habla del 2020, sino que dice que el 2018 se registraron 77,000 personas en las fronteras sur de los Estados Unidos. Pero es preocupante que el 2019 se registraron 432,000 personas en la frontera sur de los Estados Unidos que huyen de la violencia, que huyen de la criminalidad, que buscan refugio para salvar sus vidas. Entonces, si la gente huye, por eso hay menos muertos. Lo escucho. Sí. Ya vio la nueva propaganda para la nueva caravana, para dentro de 3 semanas. Sí, se ha retrasado, salió el 25. Eso es lo espontáneo a lo que refiere usted. ¿Quién las organiza? ¿Quién las promociona? O sea que nos dice, promocionan? hay una motivación política. Hay una motivación política. ¿Quién puso fecha a esa próxima caravana? Abogado, si los Estados Unidos abren las fronteras, este país, los políticos quedan sin votantes. Haciéndome creer que es que el pueblo sale de una forma desesperada. Y mire, en Honduras, antes del 2015 ya había más de 1 millón de hondureños fuera de Honduras en Estados Unidos, con tarjeta de identidad. Y todos los años se iban 200,000, 300,000, hasta 400,000 personas a Estados Unidos. Todos los años. Usted no me está dando ningún elemento nuevo. ¿Y por qué se van? Usted no me puede venir a decir que porque Juan Orlando es presidente la gente se está yendo de Honduras. ¿Y por qué se van? Este fenómeno es viejo. Si hay 1,5 millones de hondureños en Estados Unidos, tienen familia en Honduras y sus familiares de 1,5 millones de hondureños quieren ir a Estados Unidos a estar con sus familiares, hombre. Siempre se han ido, siempre. Aunque no organice nadie caravanas hoy, siempre van a salir. El tema es que antes salían poco a poco, todos los días, sin hacer bulla, y ahora hay alguien que los organiza, hacen la bulla y convocan a toda la prensa internacional, porque este es un tema
de política internacional contra el gobierno de los Estados Unidos también, y de paso nos llevan a nosotros de encuentro. Mire, yo creo que hay que ser responsables. El tema de la migración no es una cosa que haya provocado el gobierno de Juan Orlando Hernández. Si ya había, antes de que Juan Orlando Hernández llegara al poder, más de 1 millón fuera de Honduras de hondureños, no pueden venir ahora a echarle la culpa por la gente que se ha ido, todos los familiares que se quieren ir, hombre. Aunque tengan o no tengan trabajo, se quieren ir para allá. Ustedes hicieron reportajes de cualquier cantidad de coyotes en la radio cuando estaba TV Globo, de gente que se iba para Estados Unidos, pagando coyotes. ¿Y quiénes pagaban los coyotes? Los familiares de ellos ahí en Estados Unidos. A mucha gente de esa que se va ahí, los familiares les están mandando dinero y les están mandando contactos con coyotes. Evidentemente, hay otro tipo de asuntos relacionados con las caravanas que hay que analizar. Le consulto. La salida de gente por razones de seguridad. Hay gente que sí se siente perseguida. Le consulto, por razones abogado. de seguridad y temen por su vida. Sí. Otros por empleo realmente. Otros porque no quieren trabajar en Honduras y no les gusta y van a aventurar a ver qué consiguen porque no saben qué van a hacer con su vida y no quieren hacer nada. Ahí tiene usted, están pidiendo 800,000 hondureños en las montañas de Honduras ahorita para cortar café. Pero nadie dice que 400,000 hondureños que se van en caravana quieren ir a cortar café. 600, 800 y hasta 1.200 lempiras a la semana, lo más que gana un cortero de café, don Fernando Anduray. ¿Quién va a vivir con 800 lempiras a la semana? ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto están ganando ahorita? Esos son datos que nos han dado los cafetaleros aquí en el programa, 800,000 hasta 1.200 lempiras. No, los que se van en caravana ahorita, ¿cuánto están ganando? ¿Están sin trabajo? Claro. Sí. ¿Tienen un ingreso semanal? No. ¿Por qué no van a trabajar? ¿Por qué no van a cortar café? Concluimos, don Fernando, y le agradezco mucho con lo siguiente. Comparto con usted el criterio de la acumulación de la riqueza. El problema en Honduras, que esos millonarios, abogado, el problema en Honduras, que esos se han hecho... Lo compartimos con Narrara y lo compartimos los nacionalistas honestos que no queremos seguir viendo que el país se nos hunde, porque los ricos de este país no tienen conciencia. Pero, no les importa disculpe, que la gente se muera de hambre o que haya tanta necesidad. Disculpe, pero esos millonarios también se han hecho con las concesiones y los fideicomisos del Estado. Es correcto. Es correcto. Muchos los hicieron los gobiernos liberales. Muchos los han hecho los gobiernos nacionalistas. Y muchos los hizo Mel Zelaya en su gobierno también. Porque Mel no canceló ninguno de los contratos, ni a las térmicas, ni a la LOT, ni a la gente de las compañías celulares, ni a la gente de las financieras. Y todo el dinero que le prestaron los órganos internacionales a Honduras también los manejó en fideicomisos con los mismos banqueros de siempre que ponen y quitan presidentes y magistrados en Honduras. De eso estamos hablando. Y vamos a hablar objetivamente de política. Entendamos que el problema es del país y que los políticos no quieren visualizar ese problema y no quieren enfrentarse a la empresa privada corrupta, porque hay una empresa privada que no es corrupta. Le consulto, ¿cuál es la posibilidad de erradicar el flagelo de la corrupción? Mire, el problema de la corrupción es un problema de naturaleza humana, y lo abordaba Platón en su libro La República, porque el ser humano es imperfecto, pero sí se puede mantener con controles dentro de los límites adecuados para que esto no le haga daño a la sociedad y no destruya la fortaleza de la sociedad. Lo que necesitamos aquí es una institucionalidad de la aplicación de la ley, sin distingos de colores políticos, para que cada quien que viola la ley, que hace un acto de corrupción, responda por sus actos y sea castigado y despojado de todo lo que se roba. Para eso, usted tiene que empezar por meter a la cárcel a los corruptores, que son los grandes empresarios privados que proponen los negocios y se quedan con las grandes tajadas. Por controlar a los políticos de todos los partidos políticos,
porque en este momento es lindo hablar contra la corrupción, pero yo oigo muchos líderes corruptos, exfuncionarios corruptos de los gobiernos liberales y el gobierno de Mel, tirando piedras contra corruptos nacionalistas. Corruptos viejos queriendo sacar a corruptos nuevos. Nadie gana con eso. El país necesita institucionalidad en la lucha contra la corrupción. Mire, a Libre se le dieron unos puestecitos en el registro, otros en el Consejo Nacional Electoral, otros ahí en la Contraloría, lo que es ahora el Tribunal Superior de Cuentas. Y ahí están ya enredados todos en problemas de corrupción. Los grandes líderes contra la corrupción resultaron ser tan corruptos o peor de corruptos que los otros. Y ese es el peligro que hay. Sí. Y un montón de gente corrupta que anda dirigiendo partidos o movimientos de oposición, lo que está peleando es el derecho de llegar a robar nuevamente al gobierno de la República y no la propuesta de limpieza que debe haber en este instante. Solo ahorita se lo voy a poner, es un caso práctico. En el Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall y Rick Moncada hacen mayoría. Deciden, votan mayoritariamente. Y han llevado al Consejo Nacional Electoral ahorita a tratar de hacer una contratación directa de una empresa que venga a hacer la transmisión de resultados en el país. No puede ser. Y todavía van a los medios de comunicación. Hoy estuvo Rick en un medio de comunicación hablando en contra de las contrataciones directas. ¿Y dónde está el plan que ella propuso? ¿Dónde están las contrataciones que propuso ella? ¿Dónde está el sistema de transmisión de resultados que tenían? ¿Dónde están las pruebas del fraude que dijo que iba a hacer y que iba a desmontar? ¿Dónde está todo? Todo es palabrería, 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 al estilo de los mejores políticos en Honduras. Eso solo son palabras y nada de hechos y nada de actos. Don Fernando, Entonces, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por su participación así en menos de un minuto. Y le pregunto esta vez como cachureco de cepa, que es usted. ¿Cómo ya en un año electoral, cómo va a enfilar la campaña el Partido Nacional? ¿Cuál va a ser ese atractivo que va a hacer que nuevos votantes voten por el Partido Nacional después de un desgaste? Y le digo un desgaste porque 11 años en el poder, pues yo creo que causa cierto cansancio. Ahora, ustedes mencionan mucho a don José Manuel Zelaya Rosales también en la gestión de él. Manuel Zelaya Rosales fue presidente del 2006, hace 14 años. Yo creo que ya a esta altura ese discurso pues no va a ser muy efectivo para un próximo proceso electoral. Estar mencionando gobiernos anteriores. Entonces, lo nuevo, lo atractivo y lo que va a hacer que el Partido Nacional gane, ¿en qué se debe enfocar? Muchas gracias, don Fernando. Gracias. Mire, o sea que los actos de corrupción del gobierno de Mel, hay que mencionarlo, ya no hay que decirlo. Esas cosas no son así. Mire, el Partido Nacional ha ejecutado un plan de gobierno contra una oposición activa y destructiva, ¿verdad? Destructiva y confrontativa, que estuvo 3 años buscando fuera Joy y sacar a Juan Orlando y amenazando que van a meter a la cárcel a medio mundo y que en cuanto salga que lo meten a la cárcel, que se muere, que los cachurecos aquí, que los cachurecos allá. Con ese discurso la oposición perdió 3 elecciones y hoy tienen exactamente el mismo discurso. Mientras la oposición política ha seguido con ese discurso de que la reelección es ilegal, de que Juan Orlando es un dictador, de que los cachurecos son narcotraficantes, que este es un gobierno fallido, que este es un Estado fallido, que este es un Estado fracasado, que somos el país más pobre del mundo, que somos el país más corrupto del mundo, que somos el país con más SIDA del mundo, que somos el país con más riesgos climáticos del mundo, que somos el país donde se violan más los derechos humanos del mundo, que somos el país del mundo que más quería Donald Trump. Mientras sigan con ese discurso, el Partido Nacional va a seguir cómodamente instalado en el gobierno de la República. Nosotros creemos que vamos a ganar las próximas elecciones cuando le recordemos al pueblo. ¿De acuerdo? Tegucigalpa, como padecía todos esos barrios pobres por las calles en invierno,
Hoy ya nadie se quejó de eso, ni con huracanes. Hay obras con las que nosotros podemos sacar la cara y acciones sociales con las que podemos sacar la cara. Evidentemente usted tiene razón en una cosa. La ciencia política nos dice que el ejercicio del poder produce un desgaste político. Estamos claros. Nosotros sabemos que el partido se ha desgastado en el poder, pero también hemos hecho obras para tratar de compensar. Ahora, mientras la oposición sea timorata, sin dirección, sin propósitos nacionales y con líderes ya en su caso, no van a tener a quien inspirar, y el Partido Nacional se presenta con dos candidatos fuertes ahorita, con uno que es muy querido por el pueblo y con otro que tiene una amplia capacidad probada de dirección y consenso. Ese es el Partido Nacional. Usted mire al Partido Nacional internamente y mire a los partidos que se van a enfrentar a nosotros en las próximas elecciones, y usted va a tener una respuesta concreta de si el Partido Nacional tiene posibilidades o no de ganar las elecciones. Esta no es cuestión de odio, es cuestión de organización, de liderazgo y responsabilidad, y en eso creo que llevamos una gran ventaja a nivel nacional. Gracias por la oportunidad, saludos a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias al abogado Fernando Anduray, profesor universitario de Derecho Constitucional y miembro del Comité de Doctrina Partidaria Partido Nacional de Honduras, y sus valoraciones del gobierno de Juan Orlando Hernández, 7 años, y también su visión de la realidad sociopolítica económica del país. Muchas gracias, abogado Anduray. Gracias, don Fernando Anduray. Permítame ir una pausa antes, don Carlos. Le informamos a nuestros televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional que tenemos el compromiso de don Manuel Zelaya Rosales, que el día de mañana, viernes, en Cuarto Poder, estaremos también analizando la situación político, social, económica del país y las amenazas del proceso electoral del próximo noviembre. Ramón. Hablando del proceso electoral, bueno, ya están listas las papeletas dentro del Consejo Nacional Electoral, y dentro de Libre hay opciones, hay oportunidades para nuevos rostros, nuevas figuras. La población que demanda pues que surjan esos nuevos elementos dentro de la política de nuestro país. Aquí está la casilla dentro de Libre, la casilla 27, una mujer, Gabriela Sosa, diputada. Ella aspira por la corriente Honduras Libre. En la casilla 27, le cuento que Gabriela Sosa es la hija de don Carlos Alejandro Sosa Cuello. ¿Conoce? Sí. Él es ex embajador de Honduras en la ONU, ex candidato presidencial. Tuve la oportunidad también de conocer al padre. Ah, ok. Sosa Navarro. Qué bien, qué bien. Así que ahí va aspirando la joya más valiosa de don Carlos Alejandro Sosa Cuello. Gabriela Sosa, precandidata a diputada en la casilla 27 por la corriente Honduras Libre. Recordamos sintonizar El Pulso. Ubíquenlo en las redes sociales como El Pulso en Twitter, en Facebook, en Instagram o en su página web www.elpulso.hn. Periodismo de investigación. El mundo se renueva. Los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con elpulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. El Pulso HN, periodismo investigativo que marca el futuro. Gracias por estar en Cuarto Poder. Tratamos de generar pensamiento crítico para la toma de decisiones y la participación en la política, en la administración de los asuntos del Estado, sociales y culturales de nuestro país. Puede hacer uso de las líneas telefónicas 2221 6800, 2221 6801. A nuestros televidentes debe de hacer uso de las mismas líneas, son las de estudio de Radio Globo.
Queremos felicitar a la diputada Patricia Murillo por una iniciativa de ley para que el aeropuerto Golosón en la ciudad de La Ceiba lleve el nombre de ese gran compatriota, como lo era Guillermo Anderson, y ha presentado la iniciativa de ley al Congreso de la República. Esperamos que los diputados cachurecos, liberales, libres, pues le concedan ese gran homenaje a Guillermo Anderson. Escuchamos brevemente la entrevista de Patricia Murillo. Y después con las llamadas. Me place informar al pueblo hondureño que está ávido de noticias significativas y positivas que hoy, jueves 28 de enero, hemos introducido al Honorable Congreso Nacional la iniciativa Proyecto de Ley para nombrar el Aeropuerto Internacional de La Ceiba como Guillermo Anderson Avilés y honrar a este hondureño que internacionalizó nuestra cultura, nuestro arte y sobre todo gran defensor del ambiente. En esta iniciativa de ley, que es acompañada por varios diputados de Atlántida, de Colón y de Lloro, y también respaldada por el doctor Jerry Sabio, alcalde de la ciudad de La Ceiba, nosotros consideramos que encarnamos el sentir y el deseo no solo de los ciudadanos de Atlántida y de La Ceiba, en general de los hondureños y por qué no de los centroamericanos. Por tanto, después de los considerandos, porque sabemos que el aporte de Guillermo es infinito y su legado no debe perecer, porque incluso tiene mayor vigencia ahora, cuando nuestro país ha sido tan golpeado y sabemos que es muy vulnerable ante los embates de la naturaleza. Ya desde 1998, Guillermo, con su obra Lo que aprendimos, nos daba el ABC de cuál debería ser la conducta de los hondureños tras el huracán Mitch. En lo medular del decreto que hemos introducido hoy, dice, artículo 1, se instruye a la empresa hondureña de infraestructura aeroportuaria EISA a realizar las acciones pertinentes para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Golosón por el nombre del Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson Avilés. Artículo 2, lo anterior porque Guillermo Anderson Avilés es reconocido como un patriota debido a sus acciones por Honduras, cuya cultura globalizó mediante la trascendencia de su arte, con el que contribuyó a construir una cultura de la paz con la naturaleza y entre la sociedad hondureña, ellos enmarcados en los objetivos comunes que nos unen como nación, siendo Guillermo Anderson Avilés un ciudadano con altos valores patrios que enalteció a Honduras y lo hacen uno de sus hijos más preciados, resaltando la multiculturalidad del país, aunado a que es un reconocido ceibeño que nunca olvidó sus raíces catrachas. Artículo 3. Se instruye a la empresa hondureña de infraestructura portuaria, EISA, a colocar en dicha instalación aeroportuaria una efigie del patriota Guillermo Anderson Avilés, con un resumen de su legado más importante, herencia de absoluta pertinencia a este siglo XXI, y que deben conocer e inspirar a las actuales y nuevas generaciones. Artículo 4. Se instruye a EISA, que es la empresa aeroportuaria, a que se asesore de expertos en el ramo para difundir la música de Guillermo Anderson Avilés en los diferentes aeropuertos nacionales a su cargo. Lo anterior para que propios y extraños aprecien y valoren su legado universal. Y artículo 5 de la vigencia, el presente decreto entra en vigencia en la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Felicitamos a la diputada Patricia Murillo por esa iniciativa, a ese gran hondureño que le dedicó su cualidad y conocimiento del arte a Honduras. Las llamadas telefónicas 2221-6800, 2221-6801, y le recordamos a nuestros televidentes que son las mismas líneas telefónicas del estudio de Radio Globo. ¿Cómo evalúa la gestión de don Juan Orlando Hernández a 7 años? Le escuchamos, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Aló? Sí. Adelante, amigo. Sí, no, yo no iba a hablar sobre Juan Orlando Hernández, iba a hablar sobre el decreto ¿Está bien? que introdujeron al Congreso como iniciativa de ley, como un homenaje al cantante, autor más importante de Centroamérica. Que el aeropuerto Golosón pasará a ser con el nombre de Guillermo Anderson Avilés. Lo veo muy bien realmente. Mire, yo soy Darío Pineda de Comayagua, amigo personal de Guillermo Anderson. Yo sé, fui al entierro de Guillermo Anderson a Ceiba, con amigos muy cercanos de la ciudad de La Ceiba, me di cuenta que el gasto que tuvo Guillermo y su familia
en sus atenciones médicas fuera del país fueron enormes y que la familia pues quedó bastante mal económicamente. Entonces esa iniciativa de ley hubiera sido mucho más importante y mucho más fortalecida por el pueblo hondureño si le hubieran agregado una pensión vitalicia para la familia de Guillermo Andrés. Eso hubiera sido lo mejor realmente, porque si hay personajes al cual Honduras le debe toda la dimensión artística, es a Guillermo Andrés. Entonces hubiera quedado esa iniciativa de ley y hubiera tenido ese agregado con una pensión vitalicia para la familia de Guillermo Anderson, que seguro estoy le va a ser de mucho apoyo económico. Yo agradezco a Radio Globo, ¿verdad?, que tome en cuenta este tipo de noticias. Esta es para mí una noticia muy importante. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, estimado televidente o oyente del departamento de Comayagua, y es válida su recomendación. Claro, claro. Otra llamada telefónica, buenas tardes. Buenas tardes. Un breve comentario. Entendemos la posición del señor que defendió al Partido Nacional. Fernando Anduray. Fernando Anduray. Pero es duro estar en su postura de defender lo indefendible. La verdad que con los datos fríos que dio el periodista y los datos que tenemos nosotros, podemos afirmar que Honduras camina hacia las profundidades del abismo, hermano. Y esto aquí solo el pueblo puede detenerlo, ¿verdad?, y sacar a estos corruptos del poder. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo. 2 minutos más para llamadas telefónicas. A 7 años de la gestión de Juan Orlando Hernández, ¿cuál es su opinión? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Hablo de Piedras Amarillas. Fernando Anduray es que está loco. Fernando Anduray es que está loco. ¿Dónde quedan Tierras Amarillas? Cortó. Gracias a nuestro oyente desde Tierras Amarillas. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Sí, adelante. Mire, ya que estaba oyendo el comentario del hombre que dijo que que le ayudaran a la familia de este señor, pero cuando uno de pobre se muere, ni lo quieren ni dar un pico para un cajón siquiera, ni las municipalidades ni nada, porque ahorita se ha estado muriendo gente pobrecita y más bien hasta sin cajón los entierran, y estos luchándose entre ricos para que queden mejor vida, todo, hasta quieren que el pueblo les esté pagando todo de por vida. Ya el pueblo ya no aguanta tantas cosas, que no están con el pobre, siempre entre ricos. Gracias, amigo. Muchas gracias, consideramos su opinión. Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes. Sí. Le hablo de aquí, de la zona sur, en cuanto a lo que ese viejo Dundo que habló. Quiero decirle lo siguiente: ¿cómo va a trabajar la gente aquí con un salario tan miserable? ¿Y por qué ellos, siendo diputados, por qué no ganan una miserable cantidad de dinero si ellos se ganan el dinero sin trabajar, este viejo delincuente? Por eso la gente busca para los Estados Unidos, porque aquí está lleno de narcos, empezando por el presidente y terminando con los diputados. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a usted. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Sí. Adelante. Sinceramente da no sé qué escuchar a Fernando Anduray, ¿va? O sea, aquí es donde uno pierde la cordura, la educación, la modalidad. Y porque este viejo lo que se merecía era decirle que se hartara lo que él produce a diario, lo que él vota a diario. Son estúpidos, creen que la gente es más. O sea, nos consideran como qué, como animales, o qué creen que creen como los hondureños. Bueno, muchas gracias a usted. Se nos fue el tiempo. La última llamada. Buenas. Sí. Dios los bendiga, iniciados en periodismo. Los bendigo con todo el respeto que ustedes merecen. Gracias. Tenía 2 personas ahí en la pantalla que en realidad ha hecho tanto daño a este pueblo hondureño. Yo le digo, Anduray tiene a toda la familia de la esposa en el gobierno, en el registro,
él también, y sepa una cosa, esta gente está barajustando, como dicen los viejitos de antes, no hay comida, no hay trabajo, no hay dinero, no hay medicina, están muriendo de hambre, de enfermedad. Ahora, ¿qué le digo yo una cosa? ¿Qué dice él que hay trabajo? Hay trabajo para el Argo y el Partido Nacional, los que están censados con ellos, pero la demás gente no. Yo les digo al pueblo hondureño, esta gente es tan cínica, ¿verdad? Desde el presidente hasta el más pequeño del Partido Nacional. Yo les digo, démosle el voto de castigo y pídale a Dios, doble sus rodillas para que ponga gente nueva, ¿verdad? Gente nueva que quiere transformar y cambiar nuestra patria. Bendiciones, gracias. Gracias, amigo. Se nos fue el tiempo. Si hay llamadas, Ronald, en espera, atendemos la última y nos despedimos. Bueno, ya no, se nos fue el tiempo, nos dice Ronald. Gracias a usted por su sintonía. Recordarle, la casilla 24 dentro del Partido Libre en Francisco Morazán no es la casilla de Ramón Ochoa, es la casilla del pequeño empresario, del agricultor, la casilla de los estudiantes, de los vendedores de verduras, la casilla de los carpinteros, de todos los sectores de la sociedad. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.